Hoy estamos haciendo una charla aquí, desayunando, tomándonos un tintico, charlas callejeras. Hoy la charla callejera va a ser con un amigo que vivió en Petecuy desde sus inicios de Petecuy, desde que Petecuy era una invasión. Nos va a contar un poquito. Gracias, amigazo, por estar aquí, hombre. Gracias, Jaime, por la invitación. Contanos una cosa. ¿Llegaste a Petecuy en qué año, hermano? Más o menos en qué año. Más o menos llegamos en el año 80, En el año 80, 1980, sí, más o menos. allá 45 años. 45 años, sí. Ha pasado bastante tiempo. Cuando llegaste a Petecuy, ¿cómo era? Bueno, cuando llegamos a Petecuy era totalmente una invasión. No tenía alcantarillado, incluso no tenía baños. Los baños quedaban todos en hilera al lado del caño. O sea que, por ejemplo, vos vivías al fondo, abajo, Sí. ibas a hacer tus necesidades, te tenías que ir caminando hasta la orilla del caño. Pero pasaba algo muy particular en Petecuy y eso la gente que vive allá lo recuerda siempre, es de que vos estabas en tu casa normal, las casas eran de esterilla y de teja negra, Sí. teja de barro, no, teja negra. Ya Y vos- que era como de cartón, ¿no? Eso, Una eso. caja que era como de cartón. Ajá, y entonces vos estabas a cualquier hora en la casa normal, cuando ¡pum! Sonaba algo arriba del techo, Sí. caía algo, iba a asomarte qué era y era una bolsa de mierda, pa. No habían baños. Claro, y la gente tiraba Claro, la gente hacía su necesidad y por no ir hasta el baño que han acondicionado al lado del caño, llegaban y hacían su necesidad en una bolsa y la boleaban y a donde cayera eso. de cayera. Ay, Sí, eso nos tocaba ya. Y bueno, y nos encontramos con un barrio que apenas estaba siendo invadido, un terreno que estaba siendo invadido lleno de lagunas, de sapos, de animales, pues, que generaba la lluvia, inundaciones, todas las que quiera usted, nos vamos allá. Cuando el barrio empieza a poblarse, a nutrirse más de casas como tal, nos encontramos con una problemática que fue un asentamiento de una célula del M-19, del movimiento 19 de abril, la guerrilla. En ese tiempo, yo tenía 6 años, me tocó ver cómo hicieron un campamento, una basecita allá abajo, cerca del Farillón, y cómo salían marchando normal por las cuadras con sus fusiles en los hombros y haciendo arengas, como uno veía en la televisión de pronto. Entonces, eso fue impactante porque éramos unos niños y nos tocó que ir creciendo bajo esa problemática que estaba el M-19 en el barrio. O sea que vos viste al M-19 ahí al lado de tu casa entonces. Claro, y comandantes y todo, encapuchados, con brazaletes y todo, y cuando un momento a otro se formaban las balaceras con la policía del ejército, todo en la casa, mi abuela, mi hermano, mi papá, mi mamá, todos nos tocaba tirarnos al suelo porque las casas eran de esterilla y vos te imaginas cómo pasaban esas balas por esas esterillas, o pasaban de derecho, pan, eso era y todos tiraban en el piso, hasta que ya no dejaba de sonar ni un tiro, no nos levantábamos del piso. Hubo mucha gente adentro de sus casas que resultó herida por esas balas, de esa balacera entre policía y M-19. Bendito sea mi Dios, es que eso es una problemática bien difícil, ¿no? Sí, porque mucha gente conoce el barrio, conoce Petecuy por muchas otras cosas, pero no sabe que Petecuy tuvo base del M-19, tuvo base guerrillera del M-19 y cantidad de muertos que vimos bajar de los techos guerrilleros y policías porque subían a darse plomo en forma, hermano, todos los días allá. Bueno, paralelo a eso, nosotros íbamos creciendo con ese problema ahí, fuimos viendo cómo de pronto se fue sectorizando lo que se llama hoy en día las fronteras Sí. invisibles. Entonces se fue sectorizando y empezamos a ver parchecitos en las esquinas. Obviamente eran manes mayores que nosotros, en ese momento teníamos 6, 7, 8 años, y manes más grandes, 15 años, no sé, en las esquinas ya haciendo parchecitos. De un momento a otro ya vimos que bueno, hay que hacer énfasis en que Petecuy Sí. inició siendo primera etapa y segunda etapa. Como la primera etapa era tan grande, vieron la necesidad de dividirla. Entonces Sí. quedó la primera etapa, que es la que queda al lado de la Petar, de ahí sigue la tercera etapa, que se derivó de la misma primera, y después sigue la segunda etapa, que es la que está al lado de Calimío y San Luis. Entonces la tercera etapa quedó en medio de la primera y la segunda. La tercera etapa queda literal al frente de Gaitán. Pues porque es que
Petecuy tiene una particularidad que es la primera etapa, la tercera y la segunda. Exacto. Es que no están ni siquiera en orden, sino que la tercera está en la mitad de las otras dos etapas, ¿no? La Exacto. tercera etapa. Y es la más pequeña. Por ser la última que se formó, quedó la más pequeña. Entonces empezamos a ver que ya los de la primera no podían pasar para la tercera y que los de la tercera no podían pasar por la segunda y viceversa. Y se sectorizó eso de una forma horrible, hermano, que ya si usted ponía un pie en la otra etapa, ya le daban puñaladas. Porque en ese tiempo pues eran puras puñaladas y machetes, no habían armas de fuego ni nada. Entonces, también junto a eso fueron saliendo de pronto algunos personajes por ahí que ya querían quitarte a vos tu relojito, en ese tiempo pues las zapatillas, la gorra. A mí me robaron en algún momento los 500 pesitos que me daba mi papá para el descanso. Yo estudiaba en López, desde Petecuy a López tenía que irme a Papagayo, Papagayo Ruta 1, que volteaban el móvil en San Luis. Y nos daban 500 pesitos para el descanso. Y salía uno a veces y en el puente de ahí de la segunda lo estaban esperando algunos manes de San Luis o de la segunda más que todo a quitarle a uno las moneditas del descanso, pana. Entonces eso me fue aburriendo a mí y a otros amigos nos fue aburriendo eso. Un día nos pusimos a hablar y dijimos, hermano, aquí no hay más de otra, sino que nos toca que organizarnos, acomodarnos aquí y estar unidos y cuando pase algo de eso salir a ver qué es lo que vamos a hacer, porque ya robaron a la mamá de un amigo, robaron a la hermana del otro, robaron al papá del otro, ya como que la cosa se había salido de control y hubo unos 5 o 6 que tomamos unas decisiones de armar un grupito en una esquina, de ahí la tercera etapa. Sí. Diagonal a la pesquera. La fritanga era un punto muy conocido en Cali, en Petecuy, porque la gente iba a comer pescado frito allá donde el finado José. Y ahí, diagonal a esa fritanga, formamos un parche que se llamó Parche La Tercera de Petecuy. El sentido inicial de ese parche fue contrarrestar los robos, los atropellos que nos hacían por las mañanas, que robaron a la señora de la vecina, que robaron a tu mamá, pues. Para eso fue que creamos ese grupo, para defendernos de los robos. Pero desafortunadamente empezaron a llegar al parche allí amigos pues que vivían por allí, pero que ya tenían otras intenciones como de delinquir, de robar, de hacer cagadas, hermano, que no iban en lo que algunos sí queríamos. Eso fue incontrolable y ya con un momento a otro, ya los 6 que empezamos ya vimos que éramos 20 o 30. De eso incontrolable, controlar un grupo de 30 manes. Entonces, claro, dice, las cosas fueron saliendo de control y cada uno empezó a ver cosas pues por su lado y todo, pero siempre en grupo defendiéndonos de la primera, de la segunda y de San Luis. Claro, porque es que eran ustedes tratando de defender su propia comunidad, su propio pedazo, pues, de su comuna o comuna no, su etapa, que estaba en medio de la primera, de la segunda, y además también estaban los de San Luis, ¿no? Correcto, sí, estaban los de San Luis también, que eran unidos con la segunda. La segunda y San Luis eran uno solo, entonces claro, se juntaban San Luis y la segunda y se nos venían para acá. Y nosotros a repeler ese ataque de esos manes, hermano. Esos manes eran más viejos que nosotros, ellos eran más viejos. Hay algunos vivos por ahí, hay unos que ya fallecieron, pero esos manes nos llevaban más años a nosotros y tenían como más calle. Nosotros estábamos más pelados, pero teníamos la decisión de defendernos y así lo hicimos. ¿Cuántos años tenías vos en ese momento? Yo tenía por ahí, yo soy del 74. Al 90 yo tenía 16 años, pana. Ahí fue cuando empezó todo. Ahí fue cuando empezó todo, porque resulta que un día por la tarde hubo un enfrentamiento entre las dos bandas, tercera y segunda, entre semana, porque yo estaba estudiando por la tarde, yo estudiaba en López. Y cuando llego por la noche me cuentan el evento y resulta que habían peleado mano a mano el finado Walter Pío Quinto y el finado Walter Pío Quinto de la tercera, parcero mío, contra el finado Mediavida, Humberto, de la segunda. Habían peleado por la tarde y en un cambiazo que se hicieron, Mediavida le clavó el puñal a Walter en la garganta y murió ahí en el acto. Cuando yo llego por la noche y me encuentro con eso, eso fue impactante y todo, porque pues yo estaba muy joven y una muerte así, un amigo que lo vi crecer conmigo y en un momentico, porque pelearon 5 minutos y en los 5 minutos una puñalada en la garganta y ya.
Cuando se peleaban a cuchillo. Sí, cuando eran los manos a mano, a cuchillo, que ahí se sabía quién era quién. ¿Cómo aprendían a pelear cuchillo? Porque es que esos pelados empiezan a hacerse los lances y todas esas cosas. Bueno, resulta que nosotros veíamos a los más grandes en la esquina haciendo de lances con peinetas. Y así empezamos nosotros, con peinetas, nos quitábamos la camisa, nos la envolvíamos en el brazo y tomábamos las peinetas o los trinches, Sí. los chuzos con los que peinan los niches, Sí. con esos. Y mejor dicho, nos encendíamos al chuzo, pero con unas peinetas, y ganaba el que más dientes de la peineta le haya tumbado dándole al otro. Así mirábamos, la peineta mía quedaba sin dientes porque la había restregado la peineta de otro mano en el cuero, pana. Yo era unos rayones impresionantes, imagínate cómo raya una peineta sin camisa usted. Bueno, así empezamos. Entonces, esa pelea que te digo de Walter Pio Quinto y Media Vida, nos marcó mucho a toda esa generación porque él era el referente de nosotros. Él era como el que había iniciado la vaina, como que nos había motivado a ese grupo y todo eso. Y verlo muerto ya en un ataúd por la noche, estamos todos ahí en el velorio, en la casa del hombre, con los hermanos del hombre y todo, que entre otras cosas nunca me metieron en nada porque eran serios. Estábamos allí en el velorio del finado amigo de nosotros, cuando Min era muy respetado y iba llegando al velorio, pana. Me acuerdo tanto que iba a mantener una camiseta blanca larga y una pantaloneta. Entró al velorio y como era tan respetado, nosotros ninguno le dijimos nada, ninguno, incluso nos daba hasta miedo. Mi hermano entró, miró el ataúd, miró al finado y se sonrió de una forma como burlándose, como burlesca. Entonces, yo a mis 16 años que vi eso, yo no sé, me indigné tanto que lo aleteé, en la salida lo aleteé, le dije, oye, ¿vos qué haces aquí? ¿Por qué te reías así? Entonces el man me dijo, ¿vos quién sos? Vos un peladito. Y yo había un peladito, ¿pero qué? Y me levanté la camisa y saqué un cuchillo. Entonces él también llegó y sacó un cuchillo y nos encendimos a chuzo afuera del velorio. Ese día nos hicimos unos lances un buen rato, ninguno topó al otro, pero ese día me puso la cruz encima. Porque el hombre fue allá a la etapa, la segunda, y llevó el cuento de que un pelado así lo había encarado y lo había desafiado y todo eso, y ahí ya me colocaron una chapa y de ahí para allá me individualizaron, como quien dice que yo era uno de los referentes también allá después del finado. Y de ahí para allá empieza una historia, pana, de enfrentamientos, desafortunadamente de muchos amigos que fallecieron, que los vimos fallecer en diferentes peleas, en diferentes situaciones de varios años, en la que se perdieron muchos amigos, tanto en el vicio como tanto en los problemas. Pero pues de eso se trata, de recordar esas épocas con alegría y con... Y saber que esas épocas no pueden volver, ¿no? Eso no puede volver a ocurrir. No puede volver a ocurrir. Aquí tiene que servirle de reflexión a muchos jóvenes que vean esto, porque cuando estás joven, si tomas decisiones trascendentales, te marcan tu vida. Claro. Si tomas decisiones que pueden arruinar tu vida, eso no lo cambia nadie ya. Y en ese momento muchos de nosotros tomamos malas decisiones, hicimos cosas muy malas, nos equivocamos mucho, pero algunos supimos recomponer y hoy estamos sentados aquí hablando de eso tranquilamente, sin problemas. En algún momento, cuando empieza esta guerra de pandillas, porque pues ya vos se le paraste al duro de la otra etapa. ¿De qué etapa era él? De la segunda. Se le para él al duro de la segunda etapa, entonces vos empezás a ser como referente también en la segunda y pues con tus amigos también, porque pues fuiste el que tomó la decisión y que no dejó que el man viniera y se les burlara en la cara del finado. En ese momento, ¿empezaste a tener liderazgo con tus amigos? Claro que sí. En ese momento ya los amigos míos de la tercera, el parche de la tercera, la gente, los vecinos y todo, te empiezan a ver como lo que dijiste, como un líder, como alguien que está llevando la lanza, ¿no? Pero no era yo solo, tengo que decirlo que éramos varios, éramos por ahí unos 5 así, con esa mentalidad de líderes. Sí. Y siempre en un parche hay quienes hacen bulla, quienes están atrás, quienes están haciendo el montón, pero también hay unos que están adelante poniendo el pecho. Y yo hacía parte de esos 5 o 6 que poníamos el pecho. Algunos están vivos, otros están ya descansando. Sí, pero entonces lo que te quería decir es que
eso es algo que no me enorgullece, ¿no? Esa etapa No, de mi vida no, no, no. no me enorgullece. Me enorgullece dejar haber recompuesto el camino Claro. y hoy en día tener una familia, tener un proyecto de vida sano. Eso sí me parece chévere hablar de eso, dándole ese sentido, de que los pelados, la gente que esté escuchando esto, esté viendo esto, entienda de que cuando estamos jóvenes, las decisiones que tomemos son las que marcan el rumbo de nuestras vidas. Hoy en día yo hablo con muchos padres, amigos de esas personas que fallecieron en ese tiempo y lo lamentan como si fuera ayer. Pelados que fueron hace 20, 25 años y hoy en día los lloran igual como si estuvieran todavía entre nosotros. Aquí hay que dejar un mensaje para los muchachos que de pronto están en esta problemática. Que, hermano, si ustedes quieren salir de este camino, que si ustedes quieren recomponer su camino, están en problemas de drogas, de pandillas, porque en este momento hay problemas de pandilla y todo, y no encuentran un canal, búsquenlo, o si no, búsquenme. A mí también me pueden buscar, me pueden hablar, me pueden decir, mira, nosotros tenemos problemas de pandilla aquí en el barrio, queremos entrar en paz, no queremos más esta zozobra de que no puedo salir de mi casa, de esto, otro. Búsquenme a mí, busquen que yo tengo este canal para que lo vean las alcaldías, lo vean las personas pues que puedan ayudarles y puedan salir de este camino y puedan llegar a tener un futuro mejor y puedan llegar a ser unas personas que le den ejemplo a sus antecesores o a las personas que vienen detrás de ustedes, así como el amigo cuenta su historia, pero él cuenta que quiere dar un ejemplo de vida, un ejemplo de superación, que él en estos momentos sí admite sus errores, admite que todo esto que pasó no lo justifica, pero sí quiere dar un testimonio de vida, que es lo que estamos dando, ¿no? Claro que sí, Jaime, y más porque yo tengo una hija allá en Petecuy y pues en algún momento este mensaje le va a llegar a ella y a los amigos de ella, las amigas de ella se va a enterar de muchas cosas que no me dan orgullo, pero pues aquí estoy poniendo la cara porque pues nosotros éramos muy jóvenes, hermano, y estábamos en un entorno muy difícil. Nos vimos inmersos en una problemática que nos absorbió, lo que te dije, en el vicio, en los problemas con los demás, en las peleas y todo eso, y muchos pudimos salir de ahí, otros nunca pudieron salir y hoy los llora su familia todavía. Como te estaba diciendo, al inicio eran peleas mano a mano, a cuchillo, que era el que más se moviera, el que más brincara, en el tiempo decía el más jabón, el más jabón, y entonces eso te da un estatus, te da un respeto. Yo me consideraba bueno para eso y me buscaban para eso. Y pues exploté esa cualidad, si es que era una cualidad, la exploté y gracias a esa cualidad pues estoy vivo hoy en día porque me salvé de muchos lances, me salvé. Pero pues como todo, en ese momento era solo cuchillo y machete. Hasta ahí era cuchillo y machete, ¿no? Solamente, hasta ahí. Nadie portaba un arma de fuego, nadie. Porque además es que era un lujo tener algún de fuego, solamente lo tenían los policías o los guerrilleros. Correcto. Pero ¿qué pasó? Como allá estaba el M-19, conseguimos un contacto que se hizo amigo del parche y el hombre nos empezó a fabricar armas hechizas. Entonces nos hizo unos changos con tubos galvanizados y nos hizo unos morteros 38 con tubos galvanizados y esas eran nuestras armas. De un solo pepo que le decíamos. Un solo tiro. Sí, un 38, una bala de 38 metida en dos tubos galvanizados con un sistema de resorte que se impulsaba hacia atrás, se cargaba hacia atrás. Y era que se jalaba. Sí, se jalaba y yo quedaba engatillado. Y eso, pana, eso no, me cascó un poco de gente porque eso era un tiro de 38 letal. Y con el chango pues ni hablar. Entonces ya pasamos a ese nivel más pesado. Ya ahí avanzaron, ¿no? Pasaron la cosa de los cuchillos y el machete a armas hechizas. Armas hechizas fabricadas por el M-19 y nos las hacían llegar a nosotros para defendernos porque ellos veían cómo nos caía encima la primera, cómo nos caía encima la segunda y entonces como ellos estaban asentados ahí en la tercera pues nos facilitaron eso y con eso nos pudimos, como quien dice, fortalecer, nos fortalecimos, entonces ya nos empezaron a coger más respeto y todo eso. Poco a poco pues fuimos, o los parches van evolucionando, por decirlo así, y entonces ya más de uno ya empezó ya a tener su propio fierro, ya un fierro legal, un Smith Wesson original, bien bacano, obviamente conseguido quién sabe cómo, pero
pero ya eran fierros de verdad y ¿Cuánto tiempo pasó entre las pachas y el primer fierro? no, pueden haber pasado por ahí, no sé, 2 años. 2 años que estuvieron con solo pachas Sí. y luego se consiguieron el primer fierrito. Sí, un fierrito y el que tenía un fierrito en el parche, mejor dicho. Entonces, así mismo como íbamos evolucionando, así mismo crecían el número de personas que les tocaba dejar este mundo, por eso mismo, Claro. porque ya era más letal, los enfrentamientos eran más letales. Antes de pronto vos con una puñalada te llevaban al médico y te cosían y ya, y podías salir adelante de una puñalada, pero un tiro no le salva a todo el mundo. Sí, no todo el mundo de No todo el mundo, entonces eso causó más estragos allá. ¿En qué momento llegan y bueno, ya avanzaron a las armas? Avanzamos a las armas. El M-19, ¿en qué momento desaparece de Petecuy y ya los deja a ustedes solos? Porque tiene que haber un momento que ya ustedes quedan sin el M-19, pues, que era el que lo estaba surtiendo como armas. Bueno, no tengo la precisión exacta de las fechas y los años y todo eso, pero sí yo creo que inicios de los 90 ya va desapareciendo el M. Inicios de los 90 ya la justicia, pues la ley los va haciendo que se vayan dispersando de allá de ese campamento que tenían y se acabó el campamento allá del M19. Pero eso fue algo que nos marcó a la juventud, a los pelados que íbamos creciendo en ese tiempo, nos marcó mucho ver gente armada, hermano, enfrentando a la policía y nosotros no entendíamos qué era lo que pasaba. Claro, y patrullando por el lado de ustedes en unas casas de esterilla y todo. Así como iban avanzando ustedes, también iba avanzando el barrio, ¿no? Claro. Que ya el barrio lo iban con ladrillito, iban construyendo las casas, porque es que es un avance, ¿no? Todo va avanzando, así como van avanzando en armas, va avanzando también el barrio, ¿no? Va haciendo la transformación de lo que empezó como una invasión, va avanzando a ser una urbe. Así es. Y ya el parche, ya por decir algo, en los 90 ya estaba consolidado, hermano, ya era un parche ya respetado, conocido en Cali. Nosotros íbamos a las rumbas de Saturday diferentes los domingos. Ajá. Íbamos a las rumbas de rumba latina por allá por el estadio los domingos. Ya nos tenían un espacio, por decirlo así, en las rumbas de Cali a nosotros, la tercera, así mismo como en el estadio, en páginas amarillas arriba en sur, podía estar el estadio con 40.000 almas, pana, partido bravo de América o del Cali, lo que fuera, clásico, y los 20, 30 puestos de nosotros estaban allá en sur guardados porque sabían que nosotros llegábamos, el parche de Petecuy llegaba allá arriba, página amarilla a sur, entonces nadie se nos hacía ahí, y si se nos hacían ahí cuando llegábamos, nos decían no, bien puedan, y nos abrían el espacio para que nos hiciéramos nosotros así. Ya era un parche consolidado, ya. Sí. Un parche bravo de Cali fue Petecuy, los de Petecuy fueron bravos, claro. Llegábamos a las rumbas, pana, rumbas que hacían por acá cerca, en los barrios cerca, en Calima, La Ribera, Chiminangos, en San Luis, como también íbamos a rumbas lejos de Petecuy, que por ejemplo en La Luna un día fuimos a una rumba, las rumbas de La Luna eran muy populares, arriba en un auditorio de esos, y allá tuvimos un tropel bravo con La Luminosa, pana, no sé por qué, por lo menos yo, mano a mano, ella me cogí con Chiqui. La gente que de pronto escucha este relato sabe quién fue Chiqui o Giovanni el Zurdo, de la banca, La Luminosa. De La Luminosa. Sí, fue un man conocido y respetado, pero pues ese día nos topamos y nos encontramos y tocó que pelear, tocó que pararnos y hacernos unos lances allí y todo eso. Nosotros teníamos todos los morteros y los changos abajo guardados en unas matas. Yo, manes, creían que no teníamos nada y pues ellos también respondieron, nosotros también, pero ya, como te digo, era un parche que nos desplazábamos ya en todo Cali sin miedo a nada, pana. Teníamos una ignorancia en ese tiempo muy brava porque la vida no nos importaba. La arriesgábamos en cada salida que hacíamos. Vamos para el estadio y hay que pelear, peleamos. Vamos para una rumba, vamos para Pance, hay que pelear, peleamos. En cualquier momento el nivel de ignorancia que teníamos era así. Arriesgamos la vida en cualquier momento por nada, sin importar que las mamás de pronto en la casa estaban preocupadas, llorando, pensando en qué nos iba a pasar. No, nos íbamos para adelante, papi. Sí, porque es que era una época en la cual se peleaba porque sí. ¿Me miraste mal? Exacto. Me parecía alguien como que claro. íbamos a pelear. Por ejemplo, ahí en Gaitán un día me hacía acordar, un día en Gaitán había un parche que llamaba La Banca. Ajá. En Gaitán había otro parche que llamaba PGT, la PGT, y más arriba quedaba La Banca.
Un día voy saliendo de Pete y entro a la panadería ahí de la ciudad de Cali, de Gaitán, y me tropiezo el hombro en la salida con un indio. Ajá. Nos tropezamos los hombros así, entonces nos quedamos mirando. Entonces el man me dice, ¿qué pasó? Yo le digo, ¿qué pasó de qué, pana? Que no cabe, o que yo no, pues que vos sos el que estás pasando. Empezamos a alegar por la bobada que nos tropezamos los hombros. Ahí mi mamá me peló chuzo y yo pelé mi patecabra, pana, y nos cogimos ahí en toda la ciudad de Cali y nos encendimos. Después de que me di cuenta que el man se llamaba Flechas, del barrio Colón, sino que le estaba parchando ahí en la banca. Y nos encendimos a chuzo, pana. Bueno, como te dije ahora, gracias a Dios me dio como cierta agilidad en eso, pana, y el man se llevó 2 lances míos, uno en el hombro y otro cerca a la oreja, algo así. Y el hombre a mí me rayó la cara aquí, me rayó Arriba de la ceja. sí, arriba de la ceja me hizo un rayoncito, pero me salía sangre, entonces no me asusté. Y claro, cuando ya nos llevan a la droguería a cosernos, al hombre lo están cosiendo en una camilla y me están cosiendo en la otra. Los amigos de él acompañándolo y los amigos míos acompañándome. Pero el man yo le alcancé a pegar 2 y él nomás me hizo un rayón. O sea que quedé con esa liebre de ahí para allá. Claro. Ya después nunca volvió a pasar nada más, pero así era como vos decís, me miraste mal, nos tropezamos y entonces ¿qué vamos a hacérnoslas? Y así era. Se arrancaban por nada, es que en ese tiempo se arrancaban por nada, hermano, porque me miró, porque no se miró, porque se le pareció a alguien, por bobadas. Por bobada, por una gorra, por lo que fuera, ¿Cómo se financiaban ustedes? O sea, ¿cuál era el financiamiento para hacer estas pachas, después para las pistolas, después para los fierros, después, porque necesitaban una financiación? Claro, sí. Bueno, como todo grupo, todo grupo de personas, hay algunos que hacían cosas diferentes. Por ejemplo, había unos que nos gustaba trabajar en ese tiempo ayudando a fundir planchas, nos llevaba algún maestro de por la casa de construcción, a mover baldes, a pasar herramientas y todo eso, porque éramos pelados menores, entonces nos pagaban cualquier cosita por ir a trabajar construcción. A algunos nos gustaba más trabajar que robar, a otros les gustaba más robar y nunca trabajar. Entonces los que robaban mantenían con más plata que nosotros. Dentro del parche habían unos 4 o 5 que eran especialistas en apartamentos. El finado Piquiña, el finado Mateo, el finado Caracas, maricas eran especialistas. Esos maricas eran especialistas en apartamentos, entonces ellos mantenían con buena plata y así nos financiábamos con los aportes de los que más tenían, que eran precisamente los que robaban, pues los que hacían sus hurtos por ahí. Los que camellaban esas cosas. Así era que adquiríamos lo que necesitábamos. Entra el financiamiento de los otros, o sea, que también ahí entra una ironía, ¿no? Porque ustedes empezaron combatiendo, defendiendo de los ladrones y después terminaron financiándose del robo. Sí, claro. Es una ironía también, ¿no? Claro, y te digo, en las decisiones, porque si bien es cierto, creamos el grupo para defendernos, después se nos volvió incontrolable ya, porque, por ejemplo, yo no permitía que cuando andáramos juntos, yo no permitía que robaran a nadie, pana, pero eso me salía de control porque habían manes muy bravos. Por ejemplo, el finado Alessi era un niche del parche de nosotros, que marica, todo el que robaba, puñalada. O sea, te iba a quitar una gorra y ¡pum! Tu puñalada. Sin necesidad de que vos te rebotaras ni nada, solamente el hombre era muy sanguinario, por decirlo así. Entonces yo no iba con esa, yo tenía un poco más de conciencia en ese tiempo y yo lo aleteaba cada rato hasta que un día nos encendimos porque íbamos para el estadio y pilla un pelado del Cali en ese tiempo y le roba las zapatillas y el pelado no le dijo nada, se dejó robar quietico y apenas lo acabó de robar, pum, le pegó una puñalada. Entonces yo me indigné y me le fui encima, le dije que no se hacía, que cómo se te ocurre, que tal, que mira, y el hombre no aguantó y me peló chuzo y ya, y nos encendimos siendo amigos, nos encendimos a chuzo. Pero entonces él entendió de que ya si lo iba a ir haciendo, no lo podía hacer delante de mí, porque yo tenía jerarquía en el grupo. Claro. Yo tenía jerarquía en el grupo y me respetaban, entonces mi voz tenía autoridad hasta cierto punto, porque ya el hombre cuando me peló el chuzo ahí se perdió mi autoridad. Claro, te desafió. Si yo me paré con él me había podido matar, porque el hombre era bravo también para pelear, pero pues bueno, eso quedó así. Lo que vos decías es verdad, perdimos el rumbo, perdimos el sentido del grupo, pero fue por el mismo entorno, hermano, porque las cosas se ponían difíciles y por ejemplo te decían a vos, se les va a meter la segunda por la noche, se nos filtraba una información de que se les va a meter la segunda por la noche.
y teníamos nomás machetes, por ejemplo, para recibirlos nomás machetes, entonces decían, no, hay que esperarlos con un chango, ¿cómo hacemos? No vale tanto, entonces arrancaban 2 o 3 en una moto, se iban a hacer algún evento y venían con la plata para tener el chango listo para por la noche. Claro, entonces cuando ya la primera vez que sonó un chango de eso, un mortero de esos, los parches de los lados, parche de la primera de Petepu y parche de la segunda, como decíamos en ese tiempo, no le entró ni aire porque no esperaban nunca que le fuéramos a responder con fuego, que les fuéramos a responder con fuego. Entonces eso nos fue dando respeto, por decir algo, aquí en la comuna 6, nos fue dando un respeto de que la tercera tenía fierros. Y así más o menos era que... Claro, y entonces ahí le fueron cogiendo respeto porque ellos todavía no tenían fierros y ahí se fueron armando. Claro. ¿Cuál es el evento que vos digas, recuerdo mucho esto que nos pasó o este enfrentamiento? Pues uno recuerda mucho los enfrentamientos donde hubo amigos que les tocó dejar este mundo, ¿no? Les tocó recoger pelados mientras Les estaban en tocó ese recogerlos del piso y agonizando y ya fallecían en el camino o algo, entonces recordamos mucho algunos de esos. Por ejemplo, recordamos el día que, o por ejemplo en un sábado, más que todos los troples eran los fines de semana, sí, porque había traguito, había droga de por medio, entonces vos sabes que se envalentona uno, ¿no? Entonces vamos para allá, vamos para acá. Y en algún momento estábamos reunidos y todo eso, había un parcero del parche que queríamos mucho, el finado Eric. Cuando ya estaba prendido Eric, no sé, 12 de la noche, no sé, no le dijo a nadie nada, porque siempre que íbamos a meternos para allá, decíamos, bueno, vamos para allá, y creamos una estrategia, uno va por acá por el farillón, otro por el caño, y le hacemos la encerrona. Ese día el flaco Eric no le dijo a nadie nada, parce, no le dijo a nadie nada, y fue y se metió para allá, claro, de allá no salió. O sea, el trago, no sé, se metió para allá y de allá no salió, nos tocó que irlo a traer de allá, cargado y todo, porque lo dejaron tirado allá, lo cogieron. Así como él, fueron muchos los que cayeron en la batalla, por decirlo así. Y por ejemplo, algo que me marcó a mí puntualmente, algo que me pasó fue, como yo ya había tenido los incidentes con el Gamín, el que mencioné al inicio, que era como el cacique allá en ese tiempo, el hombre tenía hermanos. Y en algún momento hubo un cruce con un hermano de él y tocó pelear con el hermano de él también. En ese combate, en esa pelea mano a mano, me acuerdo tanto que yo tenía una 07. ¿Te acuerdas de la 07? Sí, claro, las que habrían así. Sí, la 07, esa era la que yo estaba peleando ese día. Me hicimos unos lances y en una de esas, en unos cambiazos que nos hicimos, yo le pegué al hombre una puñalada en la cara, pana. Entonces, claro, o sea, es que en la cara es muy impactante ver la cara llena de sangre y todo eso. Y yo hasta yo me azaré. Y bueno, el tropel se paró ahí y tal, al man lo cogieron. Pero a raíz de eso ya me empezaron a buscar, hermano, me empezaron a buscar. A pesar que había sido mano a mano, y en ese tiempo el mano a mano era sagrado, se respetaba. Vos le decías a otro, vamos a pelear mano a mano y que nadie se meta, y eso se respetaba. Nadie se metía. Nadie se metía. Podían haber 2 peleando contra 5, pero si era mano a mano, nadie encimaba a nadie. Así fue la pelea, peleamos mano a mano, ninguno encimó a nadie. A mí nadie me encimó cuando yo casqué al hombre que estoy mencionando, nadie me encimó. Pero entonces, a raíz de eso, ya empezaron las persecuciones ya por la noche, iban y me buscaban en motos, iban y me buscaban no sé si en carros, pero que la gente me decía que iban a buscarme. Ya, la verdad me asusté porque yo era un pelado, pana. Yo era un pelado y pues en medio de mi ignorancia tampoco quería morirme así por así. Claro, claro. Ya había enterrado a varios amigos míos y pues ya me tocó fue que, le llegó el cuento a mis papás. Vea que a su hijo lo están buscando para pelarlo y todo eso porque cascó un man allá en la segunda, que yo no sé qué, que le dañó la cara a un man en la segunda y tal. Entonces mi papá toma la decisión de sacarme del barrio. Me saca del barrio. Me dice, no, me lo va a llevar porque pues, lo van a matar o algo. No tuvo más para dónde llevarme mi papá, yo Jaime, sino para el centro. Es la única parte donde me recibieron, donde eran unos familiares, unos padrinos míos que me recibieron. Estamos hablando de Fray Damián, Ajá. Parche Los Chicos Malos. Ya que vos estuviste en Sí. Los Chicos Malos. Entonces,
me llevan para Fray Damián. Yo no conocía a nadie, pues los primeros días no salía ni nada. Fíjate que yo siempre tenía la conciencia de estudiar y de trabajar, entonces yo en ese tiempo yo estaba terminando mi bachillerato. Como tuve esos problemas y me sacaron del barrio, Ajá. me dediqué a terminarlo de noche acelerado. En ese tiempo no hacía acelerado de noche. Sí, sí. Me acuerdo tanto que eso se llamaba INSA. El INSA quedaba en la 15. Un instituto Sí, instituto no sé qué. Sí, yo sí me acuerdo. Nacional Superior de Aprendizaje, algo así. Bueno, empecé a estudiar de noche y todo, pero entonces de 6 a 9 y media de la noche. Me tocaba salir de la calle 15 del centro, 9 y media de la noche, y meterme a Fray Damián, donde yo vivía. Entonces me tocó que pilotear esa plaza también, que era nueva para mí. Y así poco a poco empecé a pasar, me miraban raro y todo, pero me veía que me metía ahí donde mi padrino, entonces decían, el pelado vivía ahí seguro, bueno, todo así. Un domingo por la mañana, siempre me ha gustado jugar fútbol, un domingo por la mañana estaban recochando ahí, eso es como a 2 o 3 cuadras de la policía de Fray Damián, de la estación de Fray Damián, Ajá. del Calvario, por ahí. Empezaron a jugar fútbol por la mañana, me puse a ver, y en algún momento hubo chico, faltó uno, se lesionó uno, no sé, y me dijeron, ¿qué flaco va a jugar o qué? Entonces yo dije, hágale, me puse a jugar pana, y y jugando, vos sabes que uno me va calentando y todo eso, Sí, sí, sí. y alguno más de eso me empezó como a meter muy duro, fue a opacarme, no sé, ese man le decían el gato, estaba recién salido de Villa, y el hombre me quiso como opacar, dándome zapato, y yo me le paré, entonces ya el hombre ya me dijo que yo quién era, que cómo así, que porque me la igualaba y qué tal, y me peló chuzo, pana. Entonces yo me quedé frío porque yo estaba en parche ajeno, Claro, está en plata sin ajena. ninguno de mis amigos, ahí podían, mejor dicho, dejarme como un colador. Entonces yo le dije al hombre, le dije, pana, si usted, muchachos, si ustedes me dejan pelear con el hombre mano a mano, yo peleo con el hombre mano a mano, pero nadie me va a encimar que yo estoy solo acá. Entonces dijeron que sí. Entonces fui a la casa, saqué el chuzo, volví a la esquina y peleé con el gato allí, al chuzo. Bacano, nos hicimos unos lances bacano, él casi me casca, yo casi lo casco, no nos cascamos, pero ese día me gané el ingreso al parche. En ese parche había mucho americano, demasiado americano, y después de eso, el primer acercamiento fue que me dijeron, como me veía con mi camisa de la América, me decían, tío Blanco, ¿va a ir al estadio? ¿Qué? Y yo, ¿con quién? No, pues con los que estábamos jugando fútbol. Bueno, vamos. Y nos íbamos del centro a pie para el estadio. Y ya empecé yo a poncharme con los chicos malos en la esquina. Cuando empecé a ver el calibre, el nivel de ese parche, Claro. yo dije, esto no es lo que yo quiero para mí tampoco, porque vuelvo y te digo, me van a matar si sigo así. Entonces, ¿qué hacía yo? Iba a me ponchaba un ratico, hacíamos lo que íbamos a hacer, tin, y ya, me esquineaba, porque no quería correr con mala suerte, pana. Pero llegaste a camellar con los chicos malos. Sí, pero no como te digo, haciendo hurtos como tal, no, porque yo aquí no te voy a venir a decir mentiras. El espíritu mío, el alma mía, más que todo fue enfrentarme a otros defendiendo cosas justas. Ajá. No fue más bien como irle a robar al otro lo que consiguió, ir a extorsionar a alguien, no, ¿para qué te digo que no? Cuando yo quise hacer eso, que fue en esta época más o menos que ya en la evolución del parche, que primero chuzo, después morteros, después fierros de verdad, y ya después aparecen las motos, entonces ya empezamos a andar en 15, en KMX, Ajá, que claro. la Calimati y todo eso. Bueno, ahí se ve la evolución, ¿no? Claro. Vamos desde Como que cronológicamente, cronológicamente machete, cuchillo, pachas o morteros, morteros, ya pasamos a las pistolas, ya pasamos a parches más grandes con los chicos malos, ya después motos. claro, motos y todo. Entonces, claro, no faltaron los amigos que me dijeron, caminamos a hacer una vuelta y qué tal, y yo me dejaba confundir y todo, y fui varias veces de parrillo, es así, fui de parrillo siempre en 115 o en KMX, pero la verdad no me sentí cómodo, no me sentí bien, y dejé de hacerlo. Vi que no era eso para mí, vi que yo no tenía como la berraquera que había que tener para ir a coger a alguien de quieto, para meterse a un banco, para hacer unas cosas de esas así, no. Vi que no era por el lado la vaina mía. Entonces más bien me ponchaba un rato, nos pachábamos, y ya cuando yo veía que iban a hacer algo así trascendental, yo llegaba y me abría más bien, porque precisamente quería como
empezar como ir cambiando eso, no sumergirme más, sino tratar como antes un poquito de ir saliendo de eso. Ahí empezaste Sí, a salir de este mundo. O sea que sí sirvió lo que tu papá hizo de sacarte del entorno en el que estabas en Petepuy. pues sirvió para que en el momento no me hirieran. No te quitaran la vida. Sí, Ya. no me pasara algo. Pero, pero no fue tan así, no fue tan así porque resulta que yo ya ahí, viviendo allí en los Chicomalos, viviendo por ahí por los Chicomalos, por el centro, Fray Damián, calle 12A con calle 13A, yo empecé a trabajar en un depósito, eso por ahí era mucho reciclaje. Sí. Ahí se ven muchas bodegas de reciclaje. Entonces me dieron trabajo en una bodega de reciclaje. Empecé a tener plata, pana, empecé a coger plata y ya me compré mi fierro de verdad. Me compré mi fierro de verdad, pana, un Smith Wesson, melo. Y ya, claro, ya. Entonces me contaban algo, no, que en Petepuy pasó esto y esto, que cascaron a Julano, que robaron a Julano, que yo no sé qué. Entonces ya con mi fierro de verdad ya llegaba el sábado y me iba con mi fierro para Petepuy. Ya te seguiste yendo al parche. Imagínate, entonces ya llegaba yo a Petepuy ya enfierrado. Ya enfierrado. Imagínate cómo era el nivel ya de autoridad mía, Ya, de claro, ya era el líder. de respeto y todo. Entonces llegaba yo, ¿y qué pasó? No, que Julano vinieron acá y robaron a Julano, que metieron acá, que hicieron esto y yo. Bueno, entonces vamos tan organizado una cuadrilla y nos íbamos para allá y recuperábamos lo que habían robado. A veces sí, a veces no. O encontrábamos al pinto que había hecho algo y entonces tin, o no, o sí, pero ya de ese nivel eran las cosas. Ya era cosa de que te ibas ya los sábados para Petecuy. Claro. Ya estabas camellando, pues Claro. acá en el centro, ponchabas con los chicos malos entre semana, los fines de semana te ibas para Petecuy. Ya habías hecho, ya eras bien conocido entonces. Claro, tenía un hermano menor que yo, 5 años. Hace 18 años lo mataron allá en Petepuy. Y el hombre un día me dice mi mamá, no, que robaron a su hermano. Y yo, ¿cómo así? ¿Y dónde? No, que en la segunda, que la bicicleta. Él era auxiliar de la policía, en este pueblo le decíamos chúcaros. Los chúcaros, sí. Mi hermano era chúcaro. Estaba pagando una todoterreno, lo más de bacana. Y el hombre, por una peladita, fue para allá y le quitaron la bicicleta. Entonces, cuando yo llegué, ya habían pasado como 2, 3 horas. Entonces yo llegué, organicé unos amigos ahí que tampoco ya están. Nos fuimos en 315 para allá, para Petepuy, casi en los límites con Calimío, cerca del Farillo. Llegamos allá en 315 de fierro, íbamos emparrillados. Mi hermano era uno de los parrillos porque él me tenía que decir quiénes habían sido y para que él recuperara su burro. Llegamos allá y apenas llegamos, había un parche en una esquina que eran los supuestos involucrados. Los manes dejaron el polvero ahí mismo, dejaron como 5 bicicletas tiradas ahí. Nos bajamos de las motos con los fierros en las manos. Le dije a mi hermano, mire si esta bicicleta ahí. No estaba. No estaba. No estaba. Le dije, cójala mejor de ahí y nos vamos antes de que nos prendan aquí. Porque desde el Farillón lo prendían a uno. Cogimos esa bicicleta y nos devolvimos para la tercera. Pero perdimos con la bicicleta del hombre, pero nos traímos otra, ¿me entendés? Ajá. Así era. Fue un cambiazo. Así era. Pero empierrados ya no habíamos Sí, claro. machetes ni nada, ni que ya habíamos era empierrados y en 15. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la gente que nos conocía pasamos la frontera de tercera a segunda, la gente que nos conocía empezaba, apenas nos veía, empezaban a cerrar puertas y ventanas. Que decían, se va a formar la guerra. Claro. Y así fue que, paralelo a eso, íbamos madurando también un poco el pensamiento y ya yo fui entendiendo pues que si seguía por el camino, pues me iban a Pues, empeorar también. Claro. Es que ya era un nivel que si ya la gente lo conocía a uno en este ambiente, pues la misma gente lo va a declarar el líder. Y entonces a ese es el que hay que darle. Claro. Hubo un baile, pana, ese baile fue en Gaitanabajo. Gaitanabajo le decimos a la parte final o inicial de Gaitán, empezando desde cerca de la Petar, Cerca de la acá, Petar. Ajá. acá. Eso era Como Gaitanabajo. después del CAI. Sí, después del CAI para arriba, como hacia la 70, Gaitanabajo, un baile por ahí que organizaron. Ese baile iba a estar muy caliente porque iba a venir el Popular, iba a venir San Marino, iba a venir San Luis, iba a haber una mano de bandas, pero ásperas, Petepuy. Yo tenía una novia en la primera etapa en Petepuy y ese día ella me dice, no vayas a ese baile. Le dije, ¿por qué, mami? No vaya, que yo no quiero que usted vaya.
Los famosos bailes de cuota, ¿no? Baile de cuota, a 1.000 pesos la entrada. ¿Por qué no quieres que vaya? No, eso va a estar muy caliente, no vaya, que yo no quiero que usted vaya. Le dije, no, mami, no pasa nada, tranquila. Terminé de hacer mi visita el sábado por la noche a las 10 y me fui para el baile, pana. ¿Qué pasó? Pues que en el baile cae y me matan. Estábamos allá, el baile estaba caliente, buen ambiente, buena música, mucho parche y todo eso. No había pasado nada cuando llega el finado Steven. El finado Steven o el finado Aladín, también conocido en la isla como Aladín. El hombre era de Petecuy, parchaba en la isla Popular y Petecuy. Era amigo mío, éramos parceros de ir a Saturday, de ir a rumbear juntos y todo eso, pero él llegó allá buscando al finado Mini, Pelos de Cobre de San Marino. Ok. Eran liebres ellos dos y él sabía que él estaba allí en ese baile. Entonces cuando yo lo veo a Steven, le digo, ¿qué hubo, parce? ¿Cómo fue? Dice, ¿qué hubo, parcerito? Vengo por el que usted ya sabe. Y le digo, no, pero ¿cómo dañar el baile? Mira que todo está bien y no hay problema. Y yo le digo, no, marica, no sale de aquí, yo lo pelo aquí. Yo, no, ¿qué me te ocurre, Steven? Entonces él saca el 38 cromado y lo pela y ya va para adentro para el baile. Entonces me le paro adelante. Y digo, no, Steven, no vas a dañar el baile, weón, te calentás, que no hay que estamos sanos, otro día lo hacemos, que tal, que no hay que. No comió ninguna, me dijo, quítate del frente o te lo pego. Yo, ¿cómo así? Me lo va a pegar a mí, weón. Quítate. Dijo, Steven, en ese momento yo entiendo que iba todo loco, iba muy drogado, muy loco. Sí, tenía una sobredosis, no sé, en el tiempo pegaba mucho las pepas. Bueno, La rueda. el hombre, yo me le paré al frente para evitar que se metieran en un problema y que dañara el baile, y que hubiera cosas peores. Claro. El hombre, para que yo me quitara, me lo detonó. Me lo explotó en la barriga, me lo pegó. Te lo pegó en la barriga. A 3 metros de distancia, pana. Me lo pegó, quítate, porque él ya tenía en la cabeza que iba por él, man. Me lo pegó en la barriga. Entonces yo siento el quemonazo tan áspero y yo caigo, inmediatamente yo caigo hacia atrás, empiezo a perder el conocimiento y yo siento como mis amigos gritan, las mujeres gritan y me empiezan a mí a arrastrar de los hombros, porque por lo alto me empiezan pesado, no me podían cargar, entonces me empiezan a arrastrar de los hombros. En ese tiempo tenía una zapatilla, una Nike Air, ¿te acuerdas de las Nike Air? Sí, sí, claro. De telita bacanas. Okay. Y yo con ese tiro en la barriga, pana, y me estaban arrastrando y se me sale una zapatilla, una Nike Air y yo, la zapatilla, todo lo que significa claro, zapatilla, lo que significaban las zapatillas para uno. Claro, yo botando sangre y todo, yo, la zapatilla se me salió porque por el talón me acuerdo de eso, pana. Me montan al taxi, pero en el recorrido de ahí al taxi, mientras me jalaban, yo escuchaba la plomacera. O sea que eso allá adentro se formó. Tas. Al otro día me llevan al hospital, San Juan de Dios, departamental, todo eso. Al otro día me despierto con este cierre en la barriga. Ay, Dios mío, bendito. Este fue el impacto. Tiene la barriga un cierre desde acá hasta abajo casi. Pasa por el ombligo. Pasa por el ombligo y todo. Es un cierre, tenaz, una cicatriz. Cierre le decimos a las cicatrices. Entonces, ya con guayabo y todo, ya me ha pasado el efecto del trago y todo. Ya yo veo que tengo ese cierre en el estómago y yo digo, uy, Dios mío, ¿qué es lo que estoy haciendo yo con mi vida, mano? Me cuentan lo que pasó hoy anoche y me dicen que después de que me pegó el tiro a mí, le pegó un tiro a una pelada que le atravesó que estaba en embarazo. Le pegó un tiro, una bala perdida a otro pelado en la mano. Y pudo llegar al objetivo de que era el finado Pelos de Cobre de San Marino. Llegó allí y lo peló allí, pana. Y ahí quedó Pelos de Cobre de San Marino. Quedó Pelos de Cobre de San Marino. O sea que más se fue abriendo camino a sangre y fuego. Sí, y llegó hasta donde el hombre y lo peló allí. Incluso él acabó los tiros, porque ya había quemado varios, y recargó y lo remató allí. Recargó el revólver y lo mató allí. Eso nunca nos va a olvidar porque precisamente ella cae y me matan a mí también. Bueno, se quedó así. Al hombre a Steven creo que lo mataron en Bogotá. Ya después haciendo un hurto a un banco. Por lo que te digo, por lo que el siguiente nivel ya de eso ya era uno como volverse bandido. Ya delinquir, ya era el siguiente. Sí, pasar a un nivel, pues, una jerarquía, una mal llamada jerarquía, pues ya estar uno. Entonces el hombre había ascendido a ese nivel. Robo en banco y todo eso, y en un robo en banco ya lo pelaron. Como al año de haberme pegado el tiro a mí.
Esa es una de las Esa anécdotas. es una de las anécdotas bravas tuyas, Sí. bravo, bravo. Queríamos hacer esta charla pues para contextualizar todo lo que pasó en estas pandillas de los años 90, que gracias a Dios toda esta guerra pues terminó. De pronto todavía hay guerras de pandilla y todo eso, pero no a los niveles que pasaban antes, ¿no? Porque antes era muy difícil. Muchos los finados, así le decimos a personas que pierden la vida, muchos los finados que al ver en el retrovisor nos damos cuenta que quedaron muchas personas en estos enfrentamientos. Hermano, entonces pues por ahora vamos a terminar el video, porque esta charla callejera, vamos a terminarla con el amigo, pero queremos hacer una segunda oportunidad. En este momento la hicimos en este entorno que hay tanto ruido y todo, porque nos encontramos aquí. Fue algo que no fue muy preparado ni nada. Nos encontramos aquí y quisimos hacerla aquí, así. Pero entonces vamos a hacer una segunda oportunidad. Amigazo, ¿cuáles serían tus palabras para las personas, para que entiendan de que esto es algo que se vivió y que no queremos que se repita? Bueno, sí, primero que todo agradecerte por la oportunidad de poder expresarme aquí, porque pues es algo que nunca había hecho y que hoy en día las redes nos dan esta oportunidad, Claro, esa facilidad de poder expresarnos así abiertamente, pero esto tiene un sentido y quiero que lo entiendan, es de que esto no nos llena de orgullo a ninguno, estoy seguro que no nos llena de orgullo a ninguno de los que vivimos esta problemática. El mensaje es de que pudimos sobresalir, superarlo, hoy en día tenemos familias, tenemos nuestros trabajos y pues somos personas de bien, pudimos recomponer el camino. Lamentamos mucho las personas que desaparecieron en el tiempo, pero pues el sentido de esto es crear conciencia en la juventud hoy en día. muchas gracias, hermano. Vamos para una segunda y hasta una tercera, porque todavía queda mucho por contar, ¿no? No, claro, hay mucha historia Muchas y no historias. solamente de personas que fallecieron, hay anécdotas agradables también, de pronto que puedan... No, y vamos a hablar de los partidos de fútbol, de Petecuy, esos partidos bravos en Pete, ¿no? Esas finales de Esas barrio. finales de barrio que eran muy bravas, que eran en Petecuy, en San Luis, en Gaitán. Que esos partidos de fútbol eran muy bravos, que eran rodeados, la cancha rodeada por armas, ¿no? Toda la cancha rodeada de armas, toda. Toda. Y el arquero tapando sonándole tiros atrás de él, intimidándolo y todo, y así jugaban los Y partidos. así jugaban los partidos en Petecuy. Entonces en la próxima vamos a tocar esto, los partidos y todo, y vamos a llegar hasta el punto de que ya él nos cuente cómo salió de toda esta vida y que nos cuente cómo está ahora. Entonces ya va a ser una segunda oportunidad. Muchas gracias a todos y espero que le den me gusta al video. Muchas gracias a mis patrocinadores, a Fabio Ortiz, que es el que me viste. Muchas gracias a todos. La revista está disponible para todos todavía, la primera edición, y ya viene la segunda edición en agosto. Muchas gracias.